Hola gente, bien, hoy vamos a analizar el libro La Nueva Derecha de Alain de Benoist. Este libro fue publicado en 1979, está constituido por varios artículos de años anteriores que el autor seleccionó y me parece interesante porque deja claro lo que, según su punto de vista, en ese momento y en Francia sobre todo, debía ser la nueva derecha. Es interesante tener esto en cuenta para comparar con ciertos aspectos de lo que pretende ser la nueva derecha actualmente, sobre todo en habla hispana. Bien, el autor comienza explicando que para 1979 se empezó a admitir públicamente, mediáticamente, que existía una nueva derecha. Se explica cómo, de una forma muy parecida a la actualidad, las estrategias políticas y mediáticas eran en un principio insinuar que algo como una nueva derecha no merecía ni siquiera un debate en democracia, y una vez que esa corriente empezó a tener más relevancia, casi 10 años luego de mucho trabajo, la siguiente estrategia fue relacionarlos con todo lo que en la mente popular es considerado malo, como las corrientes más totalitarias o aquellas que funcionaron en base a prejuicios biológicos. Cuando esto comenzó a suceder, los partidarios de esta nueva derecha francesa sabían que estaban tomando relevancia porque se estaba generando demasiado revuelo para algo que supuestamente no tenía importancia. La corriente que se estaba formando era una compuesta por jóvenes que publicaban sobre todo en diferentes revistas y que estaban interesados principalmente en la cultura. Los motivos por los cuales priorizaban este ámbito pueden ser varios. Se puede mencionar que se estaba entendiendo el hecho de que muchas veces las izquierdas no necesariamente ganan elecciones, pero aún así tendrían un monopolio en el plano cultural. También se entendía que los cambios políticos no tenían que ser generados desde resultados electorales a corto plazo, sino desde lo metapolítico, es decir, lo cultural, y que todo eso llevaba años. Sobre todo se tenía el punto de vista de que si el ser humano simplemente se limita a confiar en su naturaleza, no van a cambiar las condiciones. Era necesario fomentar que las personas se involucren para actuar sobre las cosas en tiempo presente, es decir, sobre la cultura. Esto lleva al autor a plantarse en contra de la idea de valores universales, de una forma que traída a la actualidad puede parecer una postura a favor incluso de la deconstrucción o algo así, pero que en realidad se hace sobre todo con el objetivo de que se entienda que es necesario actuar y no esperar a que, supuestamente, las leyes existenciales se ocupen por sí solas de poner las cosas en orden. Evidentemente, en ese momento no se deberían estar relativizando tanto los valores o la naturaleza como se hace en la actualidad, porque claramente si ustedes leen este texto les va a llamar la atención esa estrategia para interesarse por la cultura. Les va a parecer un tanto contradictoria o una mala estrategia. Por otro lado, esa estrategia se hace con el fin de salvaguardar una verdadera diversidad que el autor entiende que existe entre los diferentes pueblos de la Tierra. Se rechaza, por ejemplo, la categoría de el hombre y en lugar de eso se da la idea de que el suelo, por ejemplo, puede determinar diferentes formas de vivir que constituyen la riqueza cultural del mundo, la verdadera diversidad. Otra postura que tiene el autor es la de rechazar la concepción lineal de la historia, por ejemplo la marxista o la liberal, que nos dicen que en algún momento va a llegar un fin de la historia, y en lugar de eso toma una postura más similar a las de Oswald Spengler, entendiendo que estaríamos frente a un proceso circular compuesto por varios ciclos que se repiten, algo parecido a las estaciones del año, por ejemplo. Y esto es algo que lo hace interesarse por autores tradicionalistas como algunos que hemos mencionado, por ejemplo René Guénon. Estas dos últimas posturas que mencioné, ya sea la concepción cíclica de la historia, como así también el rechazo a los valores elementales más allá de lo cultural, hacen que el autor rechace también la idea de que la vida tiene un sentido en sí. Lo que él busca inculcar es la idea de que los habitantes le damos un sentido y por eso necesitamos pasar a la acción y actuar sobre la cultura. Es consciente de que muchos pueden pensar que esta posición podría conducirnos a un subjetivismo nihilista, que es lo que yo digo que pensarían muchos que leyeran este texto, y responde a esto que la herencia que recibimos seguiría existiendo y normalmente las personas las respetamos y las seguimos. Estas concepciones que estamos analizando, como ya dije, no solo impulsan la acción sobre la cultura actual,
sino también el no conformarse simplemente con las antiguas normas y motivarnos a crear otras nuevas, según se vuelve necesario, según las circunstancias. En ese proceso, estos jóvenes franceses rechazaban la búsqueda de fama personal y también el utilitarismo. Se sostiene que un soldado que va al combate pensando en qué va a ganar ya de por sí es un mal soldado, de ahí que se entienda que el proceso tiene que ser cultural y que iba a llevar varios años en los que se dice que la velocidad a la que se iban a ver avances es la velocidad a la que se mueve un caracol. Un elemento que pretendían defender es el de la tradición, entendiéndola como un elemento permanente y no temporal. No es defender el pasado, sino ciertas verdades. Dentro de los otros planteos que aparecen está el rechazo a la vieja derecha, especialmente porque se marca que habría tenido cobardía para asumirse justamente de derecha. También, como venimos diciendo, ha fallado esta vieja derecha en el acto de involucrarse con la cultura, y también se la rechaza porque en el mero acto de defender algo ya considera que está causando división y por eso estaría constantemente a la defensiva. Principalmente se encontraría a la defensiva de la izquierda, y eso la lleva a actuar de una forma maniquea, siempre buscando diferenciar a la gente en bandos, según a veces incluso por las palabras que utilizan. Por ejemplo, yo veo mucho que hay muchos jóvenes actuales que por el solo hecho de escuchar la expresión justicia social ya creen que eso es o socialista o kirchnerista, por ejemplo, acá en Argentina. Y además en muchos casos se caería en un economicismo extremo, que el autor lo ve como un reduccionismo porque considera al ser humano mucho más amplio que su economía. Esto lo lleva a ser fuertemente crítico con el liberalismo, casi como sería cualquier teórico de tercera posición realmente. Otra crítica que se le hacen a estos grupos más antiguos es el de no leer a sus supuestos enemigos o el conformarse con la idea de una probable mayoría silenciosa, que aun cuando exista el autor la califica como débil, justamente porque es silenciosa. También se critica la acumulación de conocimientos sin que esto esté relacionado mediante un hilo conductor, es decir, se critica la acumulación de conocimientos pero sin una organización o sin una dirección. Esta diferencia con la antigua versión de la derecha era intencionalmente ignorada, se menciona, por los medios que intentaban justamente relacionar la nueva corriente con las antiguas, con las anteriores. Un punto bastante importante que incluye el autor en este libro es una serie de ideas bastante estoicas sobre conducta en gran medida personal pero también grupal, que incluyen parte de las ideas que mencioné antes, como un cierto rechazo al utilitarismo o a la inmediatez, el desarrollo de la paciencia o varias cualidades que hoy, dando vueltas por internet, se pueden encontrar pero que en el ambiente que en habla hispana se está llamando de nueva derecha, creo que está bastante ausente. De ahí que muchas veces algunos referentes aparezcan diciendo que sus seguidores, por ejemplo, miran sus debates por una cuestión de morbo, pero no leen los libros que se recomiendan en las reseñas. Eso sería un ejemplo. Y en relación a esto último, en este libro se hace una diferenciación entre la manera burguesa de vivir y la manera heroica, dejando claro que la manera burguesa quiere todo más cómodo y la manera heroica es más honorable o trabajadora para lograr sus objetivos a largo plazo. A su vez también se traza un paralelo para marcar cómo, sobre todo durante el siglo XIX, estas dos concepciones estuvieron bastante diferenciadas o enfrentadas entre ciertas actitudes burguesas, formales, protocolares de Francia, que supuestamente representaban lo civilizado, y ciertas actitudes más rurales, más rústicas, más sencillas de Alemania, que supuestamente representaban lo cultural. En ese caso, no sé si la diferenciación corresponde hacerla simplemente entre estos dos territorios, porque sabemos que hay otros en los que también ocurrían fenómenos, pero bueno, el autor ejemplifica con esos dos casos su idea. Cuando mencioné que este autor es partidario de mantener la diversidad de pueblos en el mundo, tiene muy claro la posible uniformidad a la que se puede llegar a futuro, y además también ve con claridad que no solo se puede llegar por el lado comunista, sino que en definitiva un compendio de lo peor de los diferentes sistemas y ambientes nos puede dar el mismo resultado, y por eso es que se empeña en involucrar a los seguidores en que se interesen por la cultura
y también es escéptico, por ejemplo, hacia el liberalismo. Bien, como conclusión yo diría los siguientes puntos. Lo que escribió en este libro es interesante ir analizando e ir contrastándolo con lo que escribió en libros posteriores, porque como digo, hay algunas nociones, por ejemplo, de rechazar verdades elementales o verdades universales que hoy por hoy, habiendo pasado el tiempo, parecerían poco eficaces como una estrategia para lo que actualmente está sucediendo a nuestro alrededor. Por otro lado, una cosa que también me parece interesante es el tema de la apelación, por ejemplo, a ciertos valores estoicos o incluso cristianos, ¿no? en el modo de vida, la capacidad para cierta resistencia, para contemplar que hay procesos que no van a ser inmediatos, que son a largo plazo, la paciencia, cuestiones así. Otra cosa que me parece interesante es el uso de los autores tradicionalistas. Es una cosa que tiene bastante en común con Dugin, ¿no? Del cual hice un video hace poco, que me parece que es una cosa que en la nueva derecha actual está quedando bastante de lado, pero esos autores tienen mucho para aportar. Otras cosas que son interesantes es que marca que la política exterior es la más importante y es la que termina justamente determinando la política interior, y también muestra un fuerte rechazo a las ideas biologicistas, digamos, y las considera reduccionistas. De manera que, bueno, me parece un autor interesante, hay mucho que contrastar, pero se puede decir que marcó algunas ideas que después de un tiempo terminan siendo importantes. Como digo, también es importante ir contrastando lo que dijo con sus libros posteriores, así que eso en el canal va a aparecer de a poco. Y bueno, gracias por ver este video, espero que les haya parecido interesante y nos vemos en el próximo. Un saludo.